Apreciados hermanos, apreciados jóvenes, que la bendita paz de Dios esté gobernando nuestro medio, nuestra mente, y sobre todo, así como dijeron los hermanos que me han precedido, Dios nos colme de bendiciones. No prendemos la parte material, sino con la salud que está necesario. Y seamos como lo que dijo Santiago: ay de los que dicen, mañana haremos esto o aquello, en el cual tenemos que decir, si Dios quiere, vamos a hacer esto o aquello. ¿Qué hay de nuestra vida? Es un vapor, una neblina que aparece y desaparece. Hermanos, voy a entrar en un tema. No sé, me puse muy nostalgioso y me acuerdo de mis tiempos cuando escuchábamos la antigua LT13. Y voy a nombrar simplemente LT13 porque fue una emisora que antes que apareciese las FM, en Misiones solamente había 3 emisoras: Radio Provincia, Radio LT4 y LT13. Y fíjese qué casualidad que lo que es un medio, por eso me llamó una vez la atención una oportunidad cuando el secadero del hermano Miño y de Eduardo había prendido fuego. Y nosotros prendimos la radio así, pasado mediodía, y un llamado a la solidaridad o a la comunidad. Decía: atención Campo Ramón, se avisa al señor Basilio Rebac que su hijo Eduardo y Miño le avisan que quemó el secadero. Nosotros no podíamos comprender. Yo dije: pero ¿cómo? Nosotros estamos 2 de mayo. Y la radio LT13 avisó. Y ahí papá rápidamente se levantó de la mesa y para cerciorarse si era cierto lo que es el poder de la radio. Y esa radio LT13, que tantos programas había, que los que peinamos canas, siempre nos recordamos de que había hermosos programas. Y uno de los programas era, antes de las 12 menos 10, era ¿Me permiten una opinión? El señor Hugo Amable, que era el director de esa radio, tenía un programa de 10 minutos. Y el programa era ¿Me permiten una opinión? Y esa opinión podía ser constructiva, pero nunca fue destructiva, sino que llamaba la atención sobre tales cosas que podían mejorar, que podía hacer de otra manera, y llamaba a la reflexión. Y tal vez los que eran aludidos en ese programa, a lo mejor le llamaba la atención y ponían que la verdad que podía ser. Era un hombre muy amable, ya el apellido decía todo, pero sí era un hombre práctico y que tenía una forma hermosa de dirigirse a las personas. Y hermano, por eso en esta mañana yo también quiero empezar mi tema. ¿Me permiten opinión en esta mañana? Hermano, voy a empezar con algo que ya pasó el año 2015, que fue muy activo en los debates políticos, aunque no tenemos nuestro corazoncito, pero fuimos traicionados muchas veces. Y voy a decir de antemano, hay 3 cosas que separan a una familia: la religión, la política y el deporte. Nunca vamos a estar de acuerdo, pero es bueno, hermanos, opinar. Es bueno, yo siempre dije, lo mismo que vamos en un barco. Y si todos nos ponemos del lado de un barco, ¿qué pasa? El barco se hunde. Pero bueno que cuando hacemos contrapeso, el barco se mantiene equilibrado. Y es buena una opinión, pero que bueno también que el otro escuche. Y por eso hay un refrán que dice: antes de poner la boca en movimiento, hay que poner la mente en funcionamiento. Hermanos, estuve pensando en lo que dijo Pancho, y me llega la reflexión de todo lo que pasó en el año 2015, y me voy a detener simplemente en la asunción del presidente Macri. No digo jura, porque el error más grande de los políticos es jurar. Porque la Biblia nos dice claramente: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por ninguna cosa, sino que vuestra palabra sea sí o no y no. Y dice la Biblia que lazos es al hombre hacer palabras de consagración y no poder cumplir. ¿Cuántas personas juran? ¿Pero por qué? Porque si la persona iba a ser creíble, simplemente decir una palabra, la persona, si nuestra vida acompaña los hechos, van a decir: mira, él dijo la verdad porque es un hombre que nunca miente. Y acuérdense bien que dice un refrán que en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. Pero hermano, me llamó la atención de una persona que quizás muy pocos ya se olvidaron.
era el rabino judío que prestó no juramento, sino me llamó la atención cuando el presidente Macri lo llamó a prestar la asunción del secretario de Medio Ambiente. ¿Y sabe lo que le dijo el presidente Macri? ¿Ustedes se acuerdan? Señor rabino, no sé el apellido, promete sobre el Tanaj, la Biblia hebrea, desempeñar con lealtad y honradez el cargo de secretario del Medio Ambiente que le fue encomendado. Aquel hombre, hermanos, así como es, un rabino con la kippah en la cabeza, prometo sobre la Biblia hebrea, sobre el Tanaj, la Biblia hebrea, cumplir honradamente el cargo que se me ha encomendado. Qué bueno es, ojalá que todos los que asumieron tamaña responsabilidad no juren, sino comprometen. Y fíjense, hermanos, la palabra, si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Si hoy Dios iba a demandar a todos los que ejercieron un cargo político, ¿qué sería? Hermanos, yo creo que no iba a alcanzar ni la Plaza de Mayo para ejecutar, para decirle. Es simplemente el hecho de esas 51 personas que cumplieron un poco de justicia cuando ese accidente en Once, cuando aquellos trenes viejos chocaron y murieron tantas víctimas inocentes. Hermanos, nosotros tenemos que tener algo en mente. Dios es un Dios de amor, pero fuego consumidor. ¿Qué nos ha pasado en nuestro país? ¿Por qué estamos tan bajo? No, yo no digo lo bajo en la parte material, hemos mejorado mucho, pero hermanos, en la parte espiritual, en la parte familiar, donde hogares se han desbarrancado, donde hay tantas dificultades, tantos problemas. Y hermanos, voy a decir algo. Voy a citar un texto bíblico del profeta Isaías y vamos a analizar después, por eso he dicho, me permiten opinión, vamos a buscar en el capítulo 5, versículo 20 de Isaías. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nosotros tenemos la influencia. Yo estoy diciendo, un joven tiene al alcance toda la tecnología del mundo. No estamos en contra del adelanto tecnológico, pero sabiéndolo usar, hermanos. Todo es bueno, pero cuando pasamos los límites, cuando no tenemos control sobre nuestros hijos, cuando inclusive el poder ejecutivo tiene mayor poder sobre nuestro hogar, cuando hay una ley que dice que nosotros no podemos darle un chirlo a nuestros hijos, que no podemos provocarlo, que nuestro hijo tiene derecho de 13 años a hacer su vida. Entonces, ¿qué pasa? Y vamos a buscar otro pasaje. En el capítulo 10 de Isaías también. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Ay de los que dictan leyes injustas. Hermanos, en la Biblia hay un mandamiento con promesa que Dios dio tanto a los padres como a los hijos. Cuando dice, el apóstol Pablo había dicho, el decálogo divino, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Y el apóstol Pablo en Efesios dice que es el primer mandamiento con promesa. Entonces hay una obligación. Y fíjense lo que dice el Proverbios. Castiga a tu hijo, pero no te apresures a destruirlo, porque si tú lo castigas con vara, lo librarás su alma de la muerte. Qué hermoso es. Si nosotros hubiésemos aplicado esta sentencia, yo no digo sentencia, sino un código de justicia, porque así la Biblia nos manda. Pero hermanos, hay algo que el hermano Pancho había dicho, y yo medito mucho. Yo siempre dije,
nosotros no tenemos que simplemente escuchar la noticia, sino meditar. Meditar qué es lo que ha pasado, por qué hemos caído tan bajo en nuestro país. Hermanos, vuelvo a recalcar, yo siempre dije, yo esperaba que, porque con Dios no se juega. El hombre tiene un compromiso y también una obligación con Dios. Siempre pedimos a Dios, pero hoy hemos escuchado que el hermano Pancho había dicho, que Jesús mismo recalcó, el hermano Ismael había dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, hay un decálogo que nos rige nuestra vida, no solamente el sábado. Hermanos, fíjense tanto en la parte, no hurtarás, en el matrimonio, no cometas adulterio, como dice, no levantarás falso testimonio, no codiciar. Son leyes que fue dado a toda la humanidad. Y bendito momento cuando el humano pone y dice la Biblia, ¿y por qué no hay paz? Porque la Biblia dice, no hay paz para el impío. El impío no va a prosperar. El impío siempre va a tener sus altibajos y siempre va a caer. Y si nosotros no prestamos atención a las Sagradas Escrituras, fíjense hermanos, como dijo Pancho, ¿por qué hemos caído tan bajo? Tanto que yo digo que para el futuro gobierno, que ha comenzado, yo no sé cómo lo va a resolver, pero ojalá que con la ayuda y con la reflexión, con el diálogo, se encamine para bien. Porque como todos dicen, si al presidente le va bien, va a ir bien a la Argentina, todo por igual. No le pongamos traba, no le pongamos palos en la rueda. Dejemos que gobierne 4 años. Y si 4 años no cumple lo que prometió, entonces, hermanos, sí tenemos un arma fundamental que es el voto. Lo vamos a sacar, pero antes no dejémoslo hacer. Voy a citar simplemente, hermanos, lo que Pancho había dicho. ¿Por qué Argentina ha caído tan bajo? La palabra de Dios nos habla en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Fíjense, hermanos, el cielo. Cuando hay una sequía, ¿qué hacemos, hermanos? Lo primero que miramos es miramos a una nube. Y fíjense, ¿qué es el tesoro del cielo? Es la lluvia. Y fíjense que cuando dice que cuando Dios riega la tierra con lluvia, Dios visita la tierra. Es una bendición de Dios. Pero también cuando sobrepasa el límite de la lluvia, también se vuelve un obstáculo. Y fíjense las ciudades, como dijo Concordia, Chajarí, tantas ciudades. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Hermanos, yo tengo 60 años. Yo inclusive atesoraba tesoros que eran unas monedas del año 40, del año 50. ¿Qué tenía la moneda argentina? Tenía una cabeza de un animal y 2 gajos de trigo, la moneda de 50 centavos. ¿Saben por qué? Porque Argentina era el granero del mundo. Era un país rico, un país en abundancia. ¿Y por qué llegamos a extremo de perder, como he dicho, tantos agricultores perdieron sus cosechas? Porque algo no anda bien. Y nos sigue diciendo, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardas y los cumplas. Hermanos, ¿cuántos ministros juraron sobre la Biblia? Y ojalá que hubiesen prestado atención a lo que está escrito dentro de las páginas de la Biblia. Y volviendo, hermanos, a esos días que hemos pasado. Ya hemos pasado la Navidad, ya hemos pasado el Año Nuevo. Y también yo quiero referirme a esto. Yo simplemente, si iba a ser un reportero, y quisiera simplemente hacer un reportaje a Cristo, y le hubiese preguntado, Señor, ¿qué tú opinas de la humanidad? ¿Qué tú opinas de la Argentina en esas fechas que se cumplan? ¿Qué usted iba a pensar que Jesús iba a opinar? ¿O cuál iba a ser su respuesta? Hermanos, no solamente, fíjense, yo digo, los medios de comunicación que invaden en nuestros hogares. ¿Cuál es la preocupación de la Argentina? No era la crisis económica que, yo voy a decir algo también, que los especuladores subieron tanto. Pero ¿cuál era la preocupación?
que la canasta navideña es tanto y tanto y tanto. Pero hermano, ¿por qué gastar esto? Y yo me pregunto, simplemente voy a decir algo a Jesús. Si Jesús iba a pasar por los hogares de cada uno, ver la mesa adornada con tantas bebidas, con tanto alimento, despilfarrando, yo me pregunto, ¿se mencionó a Cristo en ese momento? No, hermanos. Y si iba a preguntar a Cristo, Cristo me iba a decir tristemente, iba a repetir aquella frase hermosa que una vez había dicho cuando el joven le dijo, Señor, te seguiré a donde quieres. ¿Qué dijo Jesús? Las zorras tienen cuevas, los pájaros del cielo unidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. El humano piensa que está haciendo un favor. Y hermano, voy a decir algo, porque por eso dije, sobre el Tanaj, sobre la Biblia, y usted va a encontrar, y voy a desafiar a todos los pastores, clérigos, religiosos, lo que sea, si me dicen y si me confirman con la Biblia que Jesús nació un 25 de diciembre, yo cierro la Biblia y me callo la boca. Pero hermano, mientras Dios me da fuerzas, voy a defender a capa y espada la palabra de Dios. Hermano, porque Jesús había dicho algo. Nunca mencionó a sus seguidores, ustedes guarden mi nacimiento. Sino al contrario, cuando llegó la noche del 14 de Nisan, Cristo en la mesa había dicho, este es mi cuerpo y mi sangre, hacedlo todo esto en memoria de mí, en conmemoración mía. Y el apóstol Pablo recalcó, la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y vino y dijo, tomad esta copa y comed este pan, hacedlo todo en conmemoración mía hasta que Cristo venga. No mencionó. ¿Y por qué la Navidad? Hermano, porque vivimos en una ignorancia total. Nunca escudriñamos la palabra de Dios. Y hermano, por eso hoy yo quiero que la iglesia entienda, y perdónenme, yo no quiero ser agresivo. No, al contrario, vamos totalmente a la palabra de Dios. Simplemente, hermanos, y voy a decir algo, pues yo digo, tengo 62 años, ya tengo bastante vivido. Y me acuerdo que en mis tiempos de niño, la pirotecnia era solamente el Año Nuevo. No se escuchaba nada del 25 de diciembre. Pero un día mejoró la situación en Argentina, el paso a Brasil, en Brasil se conseguía barato, y empezaron el 24, empezando diciembre, comenzamos con la pirotecnia. Hermano, yo simplemente iba a hablar, si los perros pudiesen hablar. El hermano Raúl Sepe habló de la mula que reprendió a Balaam. Pero si Dios iba a abrir la boca de los perros, ¿qué ellos iban a decir de esa? ¿Es Nochebuena? Hermano, es triste. Fíjense, Jesús había dicho algo, y voy a decir algo. ¿Qué es el perro? Es el mejor amigo del hombre. Y hermano, voy a decir simplemente así. La mujer te puede abandonar, tus hijos se van, se va tu esposa, un día muere, pero el perro es el amigo que nunca se va a ir. Va a morir gusanado, va a morir de hambre, pero va a estar a tu lado. Y hermano, Cristo había dicho una frase, nadie tiene amor mayor que este que alguno dé su vida por sus amigos. Respetemos, hermano, a los animales, porque también son criaturas de Dios. Ellos fueron criados por Dios. Fíjese en Chaco. En Chaco hay algo que el gobernador Pepo, y ojalá, hermano, por eso digo al hermano Daniel, que deje pasar por alto las fiestas, pero sí llamar a la reflexión. Roberto Pepo, el gobernador de Chaco, ¿qué había dicho? Llamó por diario Norte, ¿no es cierto? El diario de Chaco. Llamó y escribió un artículo, por favor. Se sacó una foto con la perrita y dijo, le pido, por favor, dijo, respeten a las mascotas. Respete, dijo, ella es muy temerosa de la pirotecnia. Ella tiene, sus oídos son muy sensibles. Hermanos, yo estoy seguro que en muchos hogares ese animal pobrecito que sufre, ¿por qué tiene que vivir sufriendo? ¿Por qué? Porque la alegría, porque yo tengo una pirotecnia. Y hermano, sabe, yo digo, y voy a decir también a las personas, ¿de dónde viene la costumbre? Porque hermano, hasta eso, yo soy igual que Lucas, yo busqué a fondo. Lucas dijo, investigué diligentemente para ver si estas cosas eran ciertas. Y voy a decir, hermano, con dolor a todos los cristianos del mundo, que Lucas, que escudriñó diligentemente, él no dijo que fue 25 de diciembre, sino, hermanos, Cristo nació en el mes de octubre. Y hermano, ¿por qué? Porque la Biblia sí lo afirma. Nosotros cuando leemos en Lucas, leemos el linaje sacerdotal, es hoy día, no voy a decirlo,
Pero sí, hermanos, Jesús nació en octubre. Y tampoco es el año 2016. Hermanos, nosotros tenemos que estar en el año 2020, después de la cristianidad. Y hermano, voy a decir algo. Muchos jóvenes van al colegio. Y voy a decir algo para a mis queridos hermanos que un día estamos en el año 5776. Después, ¿cómo? Porque los judíos, por eso dijo el Tanaj, la Biblia judía, porque los escribas hebreos nunca, si en la Biblia salía un punto, porque no había punto y coma, sino una letra que salía mal, ¿qué hacían los escribas? Quemaban todo el libro al hacer todo de nuevo. Estamos en el año 5776 desde que nació Set y reste 130 años y ahí nosotros nos ubicamos en el cronograma cuando nació Adán. Y hermano, después del diluvio estamos en el año 4481. Por eso cuando a los jóvenes le dicen que hay 10.000 millones del Cromañón, el hombre de Neandertal, hermanos, dejémonos. Si somos cristianos, por eso digo, siempre dije, mundo occidental y cristiano, pero somos los peores ateos. ¿Por qué? Porque nosotros desmerecemos, nosotros rechazamos al Creador, rechazamos la creación y creemos que en un señor Charles Darwin que escribió el movimiento de la evolución, a eso nosotros prestamos atención. Hermano, por eso dije, Jesús no nació el 25 de diciembre. Y voy a decir algo que en el libro de Isaías, voy a recalcar si Jesús hubiese dicho, lean el libro de Isaías. Lean el libro de Isaías capítulo 1, versículo 14. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlo. No hacemos un favor a Dios. Hermano, vuelvo a repetir, y tampoco hay algo que quiero reflexionar, una simple opinión. Cristo no es el infante de Belén. Hermano, Cristo no nació y murió siendo niño. Cristo nació, creció, se hizo joven, maduró, predicó y a los 33 años murió en la cruz del Calvario. Pero hermano, resucitó y está a la diestra de Dios, intercediendo para que tu oración, mi oración, llegue a la santa presencia. Hermanos, si a mí siempre iban a considerar un niño, ¿qué yo iba a pensar? Yo me iba a enojar. No, yo ya tengo bigote, soy persona. Y inclusive, fíjense hermanos, yo tenía un complejo. Mi apodo es Petizo. Yo había crecido y a mí me dolía cuando me decían, oh, Petizo, porque era mi apodo. Hermanos, si usted siempre tiene los mensajes, que el niño de Belén te ilumine, que el niño de Belén te bendiga. No, hermanos, que el Rey del cielo, un día que Él va a venir, y no va a venir como niño, va a venir como Rey de Reyes. Hermanos, otra cosa importante también, que por eso digo, ¿de dónde surgieron? Voy a aclararle, ¿de dónde vienen la pirotecnia? Fíjense, qué casualidad, y no publicó un pastor religioso, sino, hermanos, Diario Crónica. Diario Crónica también quizás investigó a fondo por qué a fin de los años hay pirotecnia, hay tiros, hay estruendo, hay bombas de estruendo. Hermanos, ¿saben por qué? Porque allá en Europa, antes que llegue el cristianismo, a tanta persona igual el cristianismo no le corrigió, había dicho ellos las fiestas, las Saturnalias, y fíjense, qué distinto, porque allá es la noche más larga, justamente el 25 de diciembre. Entonces ellos tenían temor a los espíritus que venían a visitarle. Fíjense, hasta eso llegaba. Entonces, ¿qué ellos hacían? Ellos golpeaban con cualquier algo contundente para hacer ruido, para espantar a los espíritus. Hermanos, si nosotros cambiamos aquellos instrumentos que golpeaban una piedra, golpeaban una pared o hacían ruido, hoy nosotros estamos con la pirotecnia. Pero qué costumbre ignorante que tenemos. Otra cosa, hermanos, el árbol de Navidad. Perdónenme si alguno tiene por costumbre, pero voy a decirle a ustedes, el árbol de Navidad no comenzó con Cristo. Hermanos, voy a decir algo simplemente. ¿Usted se acuerda de alguien de Francisco de Asís? Francisco de Asís en el año 1230 viajó a Israel, viajó a la gruta de Belén, donde presumiblemente nació Cristo, en el establo de Belén. Y ahí él vino cuando dice, ¿saben qué? Vamos a implementar algo. Vamos a
El árbol de Belén, el pesebre de Belén. Es lindo, el niñito Jesús, adornado con los Reyes Magos, con los animales. Hermanos, también es una mentira, porque los magos de Belén no vinieron la noche que Jesús nació, sino posiblemente meses o años, porque fíjense, cuando la orden de Herodes mandó matar a todos los menores de 2 años, Jesús ya estaba crecidito, a lo mejor caminaba, pero nosotros siempre tenemos esa imagen, el niño Jesús chiquitito, bebito, y los magos están allá, ni tampoco eran 3, no era Gaspar, Melchor, Baltasar, eso fue, hermanos, la mentalidad humana que quiso, porque Gaspar es negro, Baltasar es amarillo, y el otro, Melchor es negro, Gaspar es rubio, y el otro de otro color. ¿Por qué? Porque toda la humanidad recibió a Jesús. Y son tradiciones que nosotros creemos que es así. Bendito el momento que Dios nos iluminó a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que apartarnos de la idolatría. A Dios le hace daño. Y eso es el terrible temor. Y hermano, a Dios no le agrada esto, que nosotros le neguemos y adoremos a través de un ídolo. No te harás imágenes, hoy hemos escuchado, siempre se lee del púlpito, no te harás imágenes. Y hermanos, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad, lamentablemente hay muchos de descendencia alemana, porque todos somos hermanos. Ayer inclusive, hermano, en el programa de Daniel me llamó tanto la atención cuando ese pastor había dicho que si todas las naciones podemos cambiar la piel, la etnia, el cabello, pero la sangre es una sola, porque de una sangre hizo todos los hombres. Después fuimos nosotros separados por origen y también causó un terrible perjuicio la raza humana, porque somos mayores, mejores que los otros. Pero hermanos, la sangre es la misma, porque Pablo dijo, de una sangre hizo todo el linaje de la tierra. Hermanos, ¿cuándo comenzó? Martín Lutero, el gran reformador alemán. Aquel hermano que yo dije, si yo tengo un día que respetar, y me bajo el sombrero ante Martín Lutero, porque Martín Lutero quebró la hegemonía de la Iglesia romana, porque hermanos, la Iglesia romana para construir el Vaticano hizo tanto daño, las indulgencias, la venta de indulgencia, aquello de vender, dar unas monedas, yo podía pecar todo lo que sea por delante, hasta que un día Martín Lutero clavó las 95 tesis en la capilla de Wittenberg para demostrar que la Iglesia estaba equivocada. Y era un día caminando por el monte, porque en 25 de diciembre la peor nevada en Europa. Por eso, hermano, pues, si hay nevada, ¿cómo nació Jesús a la intemperie? No, hermanos, octubre todavía es un mes hermoso, que había pastores en el campo. Hermano, yo desciendo, mamá siempre me contaba, la abuela me contaba, que cuando llegaba la Navidad, ¿qué pasaba? Estaban todos adentro por la terrible helada que caía, la nieve que nevaba. Entonces Jesús no nació en un mes de diciembre. Vuelvo a recalcar, Martín Lutero lo vio. Martín Lutero vio caminando al monte un abeto y reflejaba la luz de la luna. Cayó una tremenda helada y él vio tantos lucecitas que reflejaba. Entonces trajo e implementó el árbol de Navidad. Y vuelvo a recalcar, hermanos, para que sepan que tampoco fue, y en el año 1519 Lutero se había revelado. Entonces no era que nació juntamente con Jesús el árbol de Navidad. Y hermano, detrás del árbol de Navidad hay una historia terrible y tremenda de Mitras, el dios de Nimrod. El hermano Ariel una vez había dicho de aquí, pero por eso no quiero que se opongan, que se enojen. Pero hermanos, en la Argentina, el primer árbol de Navidad que se tiene historia fue en el año 1829. Los jóvenes que van al colegio saben que había invasiones inglesas. En 1806, Guillermo Carlsbergsborg, Ome Popan y Jaime Vitelov, ¿sí? 1806, 1807. Por eso se llama retiro y reconquista. ¿Por qué? Porque ahí los habitantes de Buenos Aires vencieron a los ingleses que nos invadieron en 1807. Pero no se fueron todos los ingleses. Los jóvenes oficiales vieron que las chicas de Buenos Aires eran lindas, muchos quedaron y se casaron en Buenos Aires. Y qué sorpresa, en el año 1829, en la casa de un ex oficial inglés, casado con una criolla, hija de Buenos Aires, ¿qué pasó? Vieron un árbol lleno de velitas, porque no había luz eléctrica en aquel entonces. Entonces todo Buenos Aires se sobresaltó de que esto, algo nuevo, un árbol rodeado de luces. Y hermanos,
en Argentina somos así. Y voy a decir que somos así. Voy a decir a los jóvenes, yo soy más viejo que todos ustedes. Y me acuerdo que una vez Hugo Orlando Gatti, un arquero, usó, hermano Pancho, ¿sabe? Tenía una melena. Todos los jóvenes empezamos con la melena. Colonos, chacareros, hasta viejos, después de 40 años, usaban la melena, porque Hugo Orlando Gatti implementó la melena argentina. Hermano Maradona puso un arito, todos los jóvenes pusieron arito. Un tipo se tatuó, todo el mundo se tatuó. Y hermanos, así comienza todas las costumbres. Pero investiguen las costumbres, hermanos, investiguen. Porque voy a decir algo, lo que dijo el apóstol Pedro. Una vez Pedro reprendió a los judíos y le había dicho, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Pero ¿qué dijo Pablo a los de Tesalónica? Y Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, manda que todos los hombres se arrepientan, porque un día va a traer juicio, con darle testimonio con aquel que murió y lo levantó de los muertos. Hermano, entonces, ustedes pueden tomarlo mi palabra como quieran, pero acuérdese algo, Jesús había dicho, yo no juzgo al mundo, pero mis palabras condenarán en el día postrero. Y dice la Biblia, el idólatra, el homicida, el ladrón, el aborrecible, tendrá su parte en el lago de fuego. Nosotros somos un pueblo santo, adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Dejemos las tinieblas pasaron. Hermano, de aquí en adelante, vayamos. Y saben, hermano, que yo ruego en mi querida Argentina, en mi querida Misiones, que un día un presidente llame a reflexión a todos los argentinos. Y ojalá que como ese ejemplo de Roberto Pepo, que mandó que, Domingo Pepo, que no haga, que dejen esa pirotecnia, que hagamos un esfuerzo. Yo digo que a veces el diálogo conduce, y voy a decir algo, no hay, entre los verdaderos dialoguistas no hay vencedores ni vencidos, sino convencidos. Cuando la persona escucha, cuando llama a la reflexión. Y sabe, hermano, cuál es mi oración, que un día un presidente, el 1 de enero, llame a reflexión a una oración, pidiendo que Dios ilumine. Gracias al presidente Macri que había dicho, pido que Dios me ilumine. Una frase que me quedó marcado, que Dios le ilumine. Y ojalá que sea así, que busquemos que Dios pueda bendecir, que vaya bien. Y sobre todo, hermanos, que hagamos un país santo. Cada vez buscar más de parte de Dios, que si tenemos una radio, usemos. Pero vuelvo a recalcar, no agredirle, sino despacito, ir de a poquito, aquello, y nosotros vamos a tener bendición de parte de Dios, porque somos portadores. Dice el profeta Isaías, escuché que alguien dijo, dé voces. ¿Y qué voy a dar voces? Diga a mi pueblo que se arrepiente. Hermano, es una bendición y que Dios pueda usar a la iglesia de Dios para llamar a reflexión a muchas personas que si creyeron así, que de aquí en adelante pueden cambiar de rumbo y decir, es así la palabra de Dios. Hermano, yo también creí así, pero un día Dios se cruzó igual que a Saulo de Tarso en el camino y me convencí de que estaba equivocado. Y ojalá que si yo me reconocí, que todo el mundo reconozca. En el nombre de Jesús era mi deseo, unir en oración con todos ustedes, ahora y siempre.